Muy buenos días a todos, gracias por estar con nosotros un webinar más. Para mí es un privilegio estar con ustedes el día de hoy, igual que Caterina Guzmán, tenemos el placer de moderar este webinar para ustedes. Siguiente. Bueno, le recordamos a todos que estos webinars son gracias a el conjunto de personas que pueden ver en la parte inferior de la diapositiva, que se esmeran todos los meses por hacer un programa de webinar científico de su interés. También le damos gracias a nuestros patrocinadores, que gracias a ellos es posible que nosotros podamos tener estas diferentes temáticas de webinar, como Clinimas. Y por supuesto a nuestros amigos de Scientific Instruments por su constante apoyo en ASN. Scientific tuvo una variedad de consumo de materiales de laboratorio, desde reactivos, consumibles, plásticos, todo lo necesario para hacer investigaciones científicas y diagnósticos. Así que gracias a ellos estos webinars pueden venir acá mes tras mes, semana tras semana. También agradecemos a nuestros amigos y patrocinadores constantes, Tesla, Laboratorio Clínico, donde puedes hacer todo tipo de pruebas para el rendimiento de tus autos. Cuentan con 5 sucursales, así que ya saben, si tienen la oportunidad de hacerse sus test anuales, visiten Tesla. Y, como no, otro de nuestros patrocinadores es Innovamed. También tienen una gran variedad de reactivos químicos y insumos para investigación y diagnóstico clínico. Gracias a nuestros patrocinadores. Les invitamos también a suscribirse a nuestro podcast Somos Ciencia. Ya tenemos 115 suscriptores y ahí pueden encontrar toda la información con respecto a seminarios anteriores y posteriormente la otra semana encontrarán también la grabación de este seminario. Les recordamos también inscribirse como miembro de la ASM. Tenemos aquí el código QR en caso de que sean interesados en poder inscribirse, pueden hacerlo a través de este código QR. Felicitaciones a la embajadora joven, a la licenciada Ana Cristina de Martínez, quien presentó o estará presentando recientemente en el Georgia World Congress Center en precisamente el Congreso de la Asociación Americana de Microbiología. También los estudiantes
patrocinaron se realizó una promoción de la ASM, la Asamblea General de Estudiantes de Tecnología Médica de la Universidad de Panamá, en fecha reciente, mayo del 2024. Y también queremos recordarles la inscripción al 14º Congreso de Tecnología Médica de la Universidad Latina de Panamá. Aquí tenemos la información. Si gustan también inscribirse, se encuentra abierta la inscripción. Y bueno, es un gusto para mí poder presentar a el panelista del día de hoy, el doctor Mariano Bolina, quien es investigador en el Departamento de Patología del Centro de Cáncer de Ámsterdam, en Países Bajos, y actualmente trabaja en el descubrimiento de biomarcadores de ARN para el cáncer cervicuterino, utilizando biopsias líquidas como la orina. Mariano posee una maestría en microbiología y un doctorado en ciencias médicas con especialización en microbiología médica de la Universidad de Radboud en los Países Bajos, y ha realizado investigaciones sobre el VPH y el virus de la influenza tanto en Estados Unidos como Canadá. Es reconocido por sus contribuciones para comprender la dinámica del microbioma cervicovaginal en relación con las infecciones por el VPH. Ha realizado varias presentaciones en conferencias internacionales sobre estas investigaciones y cuenta con varias publicaciones en revistas científicas internacionales. Además, es miembro de diversas asociaciones de microbiología como la ASM, FENS, SMIT, y actualmente es el embajador joven de la ASM en los Países Bajos. También es miembro activo de distintos comités de la Asociación Internacional del Virus del Papiloma, IPVS, por sus siglas en inglés, incluyendo el Grupo de Trabajo para Nuevos Investigadores, donde realiza actividades para nuevos investigadores y asesora a la asociación sobre lo que los nuevos investigadores esperan de IPVS y necesitan en su desarrollo profesional. Un gusto, Mariano, tenerte por acá. Realmente muy entusiasmados, pues, por escuchar tu charla. Gracias. Muchas gracias por la introducción. Can you see my slides? ¿Pueden ver las diapositivas? Sí. Vale. Pues el tema que estaré tratando hoy es la composición y dinámica del microbioma cervicovaginal durante infecciones por el virus del papiloma humano, o VPH, y empezaremos con lo básico. El problema que investigué es el cáncer cervicuterino. Este cáncer afecta a más de 500.000 de personas, mujeres cada año, y aproximadamente más de 300.000 mujeres mueren por la enfermedad. El cáncer es causado por una infección persistente por el virus del papiloma humano, o VPH. Y básicamente el virus infecta el tejido del epitelio, del tejido cervicuterino, puede persistir allí y desarrollar lesiones precancerosas que pueden avanzar a cáncer cervicouterino. Actualmente hay diferentes estrategias de cribado y de prevención, como por ejemplo la prueba del VPH y el Papa Nicolau o PAP. Con estas pruebas, básicamente se toma una muestra eh, por el doctor, o en ciertos lugares como en Europa también se puede tomar una automuestra, y en el que se identifica si se encuentra el virus, eh, eh, o también se puede hacer un genotipado si se encuentran los virus de más alta prevalencia y los más asociados con cáncer cervicuterino. Y también se pueden ver con el PAP si hay células cancerosas.
Una estrategia de prevención viene siendo la vacuna. Básicamente, la vacuna tiene diferentes componentes del virus que inducen una respuesta inmunitaria por largo periodo de tiempo. Y mundialmente se recomienda de que tanto adolescentes, mujeres como niños, como varones, se pongan esta vacuna, porque básicamente es la única vacuna que previene el cáncer. En este caso, el cáncer cervicuterino en mujeres, pero en relación a otros tipos de cáncer, se está viendo que ya no solamente el cáncer cervicuterino es un gran problema a nivel mundial, pero se ve un incremento de otros cánceres asociados con el BPH, como el cáncer orofaringio y el cáncer anal. Así que siempre recalco que vacunarse es muy importante. Pero estas pruebas, como el Papa Nicolau, tienen un rendimiento subóptimo. Es decir, no son capaces de diagnosticar estas lesiones precancerosas de alto grado con muy buena efectividad. Y también se sabe que una infección por el VPH no es suficiente para desarrollar la enfermedad. Es decir, hay diferentes factores, tanto del virus como en la región cervicouterina, de que promueven de que esta infección desarrolle lesiones precancerosas o no, porque en varios casos, en la mayoría de los casos, estas infecciones se limpian por el sistema inmune, por decirlo así, eh, esporádicamente. Pero en ciertos casos existe el desarrollo de precancerosa y por eso se entiende de que el virus no es no es el único marcador para el desarrollo de la enfermedad. Y uno de los marcadores que recientemente ha tenido auge ha sido los microbiomas. Entonces, por microbiomas entendemos primero microbios, como por ejemplo bacterias. Hay diferentes bacterias. Una de ellas podemos mencionar como Prevotella vivia, que actualmente reside en el microbioma cervicovaginal. Y lo que es importante saber es que ellas tienen un género y una especie. Y eso es muy importante saberlo. ¿Qué especie, particularmente qué especie de la bacteria es la que se encuentra en el microbioma? Porque eh, más adelante explicaré por qué es importante, especialmente en el microbioma cervicovaginal. Pero el microbioma en sí viene siendo un grupo de microbios, en este caso de bacterias, que interactúan entre ellos y residen dentro de un espacio específico en una relación interdependiente con el huésped. Y, por ejemplo, este viene siendo un microbioma, un conjunto de bacterias de diferentes formas, y el huésped, pues en este caso viene siendo la mujer. En mujeres, tanto como en hombres, hay diferentes microbiomas. Está el microbioma de la piel, el microbioma intestinal, y muchos de ellos se asocian con diferentes patologías. Pero en mujeres se encuentra específicamente el microbioma cervicovaginal, que es particularmente de interés para este tipo de enfermedad. Ahora, el microbioma cervicovaginal básicamente es eso, es el microbioma, el conjunto de bacterias que residen en esta área de cervicouterina. Y en resumen, la composición de este microbioma se puede resumir en simples características. O hay un microbio que es muy abundante y domina todo el microbioma, una bacteria, o hay más de una bacteria. Y es muy diversa, hay muchísimas bacterias. Y esta composición del microbioma se asocia con salud y enfermedad en mujeres, particularmente con fertilidad. Por ejemplo, en mujeres que sufren de fertilidad, pues ciertos microbiomas favorecen esto, al igual que el embarazo. Hay ciertas comunidades microbianas que se asocian con partos prematuros e infecciones por VIH. Particularmente, por ejemplo, en regiones de África, hay ciertas comunidades microbianas en el microbioma cervicovaginal que son más prevalentes y se asocian más con adquirir el virus por VIH en, en ellas. Y por supuesto, nuestra hipótesis también fue de que el microbioma vaginal también se asocia con infecciones por VIH.
Entonces, el objetivo de las investigaciones que realicé básicamente fue investigar la relación entre el microbioma cervicovaginal y el BPH y del microbioma con los resultados de las infecciones por BPH. Y con los resultados de las infecciones por BPH me refiero a, por ejemplo, cómo el microbioma se asocia después de después de tener un diagnóstico positivo por BPH y qué pasa 6 meses después, si el microbioma se asocia con este desarrollo de lesiones precancerosas o no. Me enfocaré en este webinar en cuatro investigaciones que realizamos. La primera en la que desarrollamos la tecnología, porque necesitamos una tecnología para poder identificar el género y la especie. Por ejemplo, Prevotella vivias. Queríamos saber qué especie de Prevotella estaba en el microbioma. Después de eso, utilizamos la tecnología en los diferentes estudios que realizamos. Seguimos con un estudio donde identificamos la composición del microbioma, donde identificamos ciertas comunidades microbianas. Hablaré eso en la siguiente diapositiva. Y luego de eso nos enfocamos en estudios longitudinales, donde describimos cómo el microbioma cambia con respecto en el tiempo y cómo esta dinámica del microbioma y la composición del microbioma puede servir como un biomarcador de la enfermedad y quizás pueda predecir si las mujeres desarrollan estas lesiones precancerosas. Antes de entrar a los resultados, pues me gustaría explicar un poco de lo que es estos estados comunitarios microbianos, que son muy importantes para entender lo que es el microbioma cervicovaginal. Como mencioné, el microbioma puede ser o abundante por una bacteria, que son estos 4 que están aquí. Los estados comunitarios se pueden dividir de 1 a 5, básicamente, tipo 1, tipo 2. Y estos 4 que se encuentran aquí, son los que son más abundantes por una especie de lactobacilo, una especie en específica. O también mencioné que puede ser muy diverso, donde hay muchas bacterias. Esos son los de tipo 4, donde hay otro tipo de bacterias como Gardnerella, Megasfera y demás. Entonces, básicamente, el tipo 1, que es donde hay bacterias aquí de color azul, hay mucha abundancia y domina la bacteria que se llama Lactobacillus crispatus. Este tipo de estado comunitario microbiano es el que más se asocia con salud. Es el mejor de los estados comunitarios microbianos. Le sigue el tipo 2, donde con estas bacterias en verde, que es Lactobacillus gasseri, y el tipo 5, con estas bacterias amarillas, que es Lactobacillus jenseni. Básicamente, estas 3 bacterias se asocian más con salud. Estos también estados comunitarios microbianos. Y el tipo 3 viene siendo el que viene a ser dominado por Lactobacillus inners. Pero a pesar de que es dominado por un lactobacillus, que normalmente se asocia con salud, este tipo de estado comunitario microbiano es el que más se asocia con susceptibilidad a infecciones y a cambiar a ese tipo 4 que actualmente se asocia con enfermedad. Entonces, ese es el tipo 3 y el tipo 4 viene siendo donde hay más diversidad y ciertas bacterias sí pueden dominar, como Gardnerella o Megasfera. Básicamente, estas bacterias se alimentan de lo que es los azúcares que se encuentran en la mucosa, en las células. Ellas se adhieren al epitelio y previenen de que las bacterias dañinas entren al epitelio y que virus como el VPH también entren. Eh, También se alimentan de aminoácidos que son liberados por las células y en cambio ellas también liberan ácido láctico que provoca esta acidez en el microbioma, en el microambiente cervicuterino, también ácido peróxido y otros compuestos que inhiben las bacterias malas. Mientras que, por ejemplo, el tipo 3, que dije que es un poco más susceptible a cambiar, pues de los ácidos lácticos actualmente hay 2 tipos, hay tipo D y L.
esta bacteria nada más es capaz de liberar un tipo de eso ácido láctico. Y es por eso que es más propensa a cambiar a otro tipo de estado comunitario. Mientras que en el tipo 4, estas bacterias se alimentan de otras cosas también, como ácido siálico, hierro, y liberan ciertas enzimas que actualmente son dañinas, promueven una respuesta inmunitaria que es tóxica para el epitelio y permiten que el virus, como el VPH, entre al epitelio y finalice su ciclo viral. También forman biofilms que permite esconderse del sistema inmunitario y también esconder otras bacterias que se encuentran en esa comunidad. Con respecto a las investigaciones entonces que realizamos, la primera de ellas fue desarrollar la tecnología. Y esta tecnología se llama es una secuenciación de ARN de alta resolución. Y desarrollamos esta tecnología, como mencioné, para saber la especie, porque como vieron, hay diferentes estados comunitarios microbianos y necesitamos saber qué lactobacillus o qué Gardnerella es la que se encuentra en el microbioma. Y por eso desarrollamos esta secuenciación, que básicamente usa sondas circulares que se adhieren al ADN o al RN de microbios, particularmente a regiones que son similares en cientos de especies y permiten reconocer esta región de interés que es disimilar entre especies. Y es la que utilizamos para saber cuál especie está en el microbioma. Es una metodología dirigida, es decir, nosotros sabíamos cuáles eran las bacterias de interés en base a literatura y en base a diferentes proyectos de microbiomas internacionales. Y nosotros lo diseñamos de una forma tal de que usáramos el menor número de sondas circulares, identificando la mayor cantidad de especies microbianas. Y así concluimos, después de validaciones, algoritmos, bioinformática, de que con tan solo utilizando 30 sondas, éramos capaces de identificar más de 300 especies microbianas en el microbioma cervicovaginal. Y por ejemplo, uno de los experimentos que hicimos en este estudio fue en una muestra, mezclamos bacterias conocidas que pueden residir en el microbioma cervicovaginal. Enviamos la muestra para secuenciar con nuestra tecnología, enviamos controles y básicamente cuando analizamos los resultados, encontramos las 5 bacterias que añadimos en la muestra, no encontramos nada en el control y encontramos las 5 bacterias comparando con el panel de más de 300 especies microbianas. Es decir, que la tecnología que desarrollamos eh, era muy específica y sensible con respecto a la composición que preparamos y luego de eso desarrollamos diferentes experimentos, pero no entraré en detalle eh, en esta presentación. Otra de las cosas que hicimos fue comparar la composición microbiana entre mujeres que eran VPH positivas o negativas. Y por ejemplo, con la tecnología lo que pudimos identificar fue que ciertas bacterias son muy abundantes en mujeres que son VPH positivas y otro tipo de bacterias como el Lactobacillus acidophilus es más abundante en pacientes que VPH negativa. Básicamente, entonces, concluimos que nuestra tecnología tiene el potencial para investigar la composición del microbioma en salud y enfermedad. Luego de eso, empezamos a estudiar la composición del microbioma cervicovaginal en un cohorte de más de 300 muestras. Y a esto es lo que me refería con los estados comunitarios microbianos. Ellos fueron definidos por primera vez en 2011 y se hacen por estos análisis de clusters en los que se asocian los microbiomas con más similitud. Y aquí fue donde se definió si eran tipo 1, tipo 2, tipo 3 o tipo 4 o tipo 5. Y básicamente eso fue lo que hicimos. Realizamos el mismo análisis y identificamos exactamente las comunidades microbianas que
que ya habían sido definidas por el grupo, por este grupo de investigación anterior y por cientos de investigaciones que le siguieron. Pero lo que fue curioso en nuestra investigación es que identificamos subgrupos de estas comunidades. Por ejemplo, quizás no se pueda apreciar muy bien, pero este viene siendo el tipo 1, donde domina Lactobacillus crispatus, pero identificamos que parte del 1 también había otro clúster, otro grupo de microbiomas de este lado. En el 3 observamos lo mismo, que es dominado por Lactobacillus inner. Una parte estaba aquí y otra parte estaba acá. Igual en el tipo 4 vimos que había una especie que dominaba este tipo de microbioma. Entonces fueron cosas que observamos y entre más detalles, cuando vimos a las bacterias en específico, pudimos identificar que en verdad eran nuevas comunidades microbianas. Por ejemplo, lo que hicimos fue analizar el número de bacterias y la abundancia de las bacterias que había en estas comunidades. Y por ejemplo, en el tipo 1, que es abundante por Lactobacillus crispatus, si vemos la abundancia de Lactobacillus crispatus disminuye significativamente en el tipo 1b, mientras que la abundancia por otras bacterias como Lactobacillus acidophilus o Lactobacillus inners es más abundante. En el tipo 3 observamos lo mismo, una disminución de la bacteria que domina este tipo de microbioma, un incremento en Lactobacillus acidophilus, y en el tipo 4 también observamos lo mismo, pero una dominancia de megasfera en el tipo 4b. Después de esto, básicamente lo que concluimos en esa parte es de que pues, estos estados comunitarios microbianos, al parecer, podrían ser como ese estado transicional entre un estado comunitario y otro. Es decir, que el 1b puede ser aquellas comunidades que están cambiando de un tipo 1 A, donde Lactobacillus crispatus domina, a un tipo 3, por ejemplo, y el tipo 3b puede ser aquel microbioma que está cambiando de un tipo 3 a un tipo 5, por ejemplo. En el estudio también queríamos demostrar el potencial clínico que tenían este tipo de comunidades microbianas y, por ejemplo, analizamos el microbioma en pacientes que eran VPH negativo ¿Y que o estabas no. malita? ¿Era malestar de No, o era que estabas malita una viremia? Em, sí. también también en pacientes que no tuvieran lesiones cervicales o en pacientes que tuvieran lesiones cervicales de bajo grado o alto grado. Y por ejemplo, cuando vemos el tipo 1A, vemos una disminución en la prevalencia de este tipo de comunidad con respecto al grado de lesión precancerosa. De igual forma, vemos que, por ejemplo, en el tipo 4A, vemos que hay un incremento de acuerdo a la lesión precancerosa. Y concluimos entonces con este estudio que estas especies y estados comunitarios microbianos sugieren patrones dinámicos en el microbioma y por eso decidimos estudiar este tipo de dinámicas en el siguiente estudio. Y básicamente, lo que hicimos para estudiar las dinámicas del microbioma es que teníamos un estudio, un cohorte longitudinal donde teníamos 141 muestras de mujeres que eran VPH positivo en la primera visita o V1 y 6 meses después regresaron por otra muestra y también teníamos el microbioma en la visita 2 o V2. Empezamos a investigar cómo el microbioma cambia o se mantiene o es estable. Primeramente, de acuerdo al estado comunitario microbiano, por ejemplo, el tipo 1, cómo se mantiene o cómo cambia. Y vemos que hay cierto grado de estabilidad en base a este análisis. Pero cuando vemos a la distancia
de la visita 2 a la visita 1, y entre menos sea esta distancia, más similar es, pudimos notar ciertas diferencias significativas. Por ejemplo, que el estado comunitario tipo 3, aquel que es dominado por Lactobacillus inners, tiende a ser más similar 6 meses después que, por ejemplo, el tipo 1 y el tipo 4. Y el tipo 1, que es dominado por Lactobacillus crispatus, también tiende a ser más similar 6 meses después que eh, el tipo 4. O sea que hay cierto grado de estabilidad y dinámica en el microbioma de acuerdo al estado comunitario microbiano. Y otra cosa que queríamos identificar era si estas especies que habíamos observado en el estudio anterior, como Lactobacillus acidophilus, Megasphaera, se asociaban con esta dinámica del microbioma. Entonces, básicamente lo que hicimos en el estudio fue separar el grupo, aquellas comunidades que eran estables o no eran estables. Identificar cuáles de estos estados comunitarios microbianos se asociaban con un cambio en el estado comunitario microbiano. Interesantemente, observamos de que, por ejemplo, el tipo 1b, donde hay menos Lactobacillus crispatus, pero un poquito más de Lactobacillus acidophilus, y el 3b, donde hay menos Lactobacillus inners y más Lactobacillus acidophilus, se asociaban significativamente con un cambio en el estado comunitario microbiano. Y juntos este cambio era sumamente significativo. También observamos que el tipo 4b, donde es más abundante Megasphaera, también se asociaba con cambios en estado comunitario microbiano, pero en contrario, el tipo 3a, donde Lactobacillus inners es sumamente abundante, tiene una asociación significativa con estabilidad. O sea, no habían cambios con respecto a este tipo de comunidad frecuentemente. Entonces, nosotros analizamos después esto, la abundancia de las bacterias y en verdad confirmamos que tanto Lactobacillus acidophilus como Megasphaera se asociaban con cambios de estados comunitarios microbianos y Lactobacillus inners se asociaba con un grado de estabilidad en el microbioma. Y aquí concluimos entonces que los cambios en la composición del microbioma son típicos durante infecciones por VPH. Luego de eso, vinimos al estudio donde queríamos identificar si estas dinámicas se asociaban con los resultados de las infecciones. Teníamos el cohorte en el que 6 meses después también ciertas mujeres desarrollaban la enfermedad, es decir, lesiones precancerosas o aquellas que no desarrollaban la enfermedad, se asociaban con salud. Y teníamos el microbioma tanto en la V1, en la primera visita, como en la segunda visita. Y lo primero que hicimos fue ver cómo se asociaba este microbioma de la primera visita con los resultados de la infección en la segunda visita. Y aquí, con respecto a las comunidades microbianas, encontramos una asociación significativa de la comunidad tipo 1A, donde Lactobacillus crispatus es muy abundante, con salud, mientras que la tipo 4A con enfermedad, es decir, se asociaba con el desarrollo de lesiones precancerosas 6 meses después. Cuando analizamos la abundancia específica de las bacterias, de Lactobacillus, por ejemplo, encontramos que en verdad Lactobacillus crispatus era más abundante en aquellas mujeres que no desarrollaron la enfermedad en comparación con las que sí, mientras que aquellas bacterias que se asocian con este tipo 4 o diverso microbioma, eh, había una cantidad más abundante de este tipo de bacterias en aquellas mujeres que sí desarrollaron la enfermedad, lesiones precancerosas 6 meses después. Luego de eso nos fuimos a ver la dinámica del microbioma con respecto a si no desarrollaron la enfermedad o desarrollaron la enfermedad. Y con este análisis también se puede ver claramente la diferencia con el tipo 1 en los que no desarrollaron la enfermedad y el tipo 4 con quienes desarrollaron la enfermedad. Y lo confirmamos aquí, aquellas mujeres que mantenieron el mismo estado comunitario microbiano tipo 1 durante 6 meses se asociaron significativamente con salud,
es decir, con no desarrollar estas lesiones precancerosas, mientras que aquellas que mantuvieron un tipo 4, un diverso microbioma durante 6 meses, se asociaron significativamente con un desarrollo de lesiones precancerosas. Y también, con respecto a la abundancia de la bacteria, encontramos que igualmente las bacterias que se asocian con un estado comunitario tipo 4 también se encontraban muy abundantes en aquellas mujeres que desarrollaron lesiones precancerosas en la segunda visita también. Finalmente, lo que queríamos hacer es desarrollar un modelo predictivo en base a la abundancia a la primera visita para ver si podríamos utilizar la abundancia de ciertas bacterias eh, para predecir el resultado de la infección 6 meses después. Y primero hicimos un análisis discriminatorio para ver cuáles eran las especies que más separaban los dos grupos, tanto los que desarrollaron enfermedad como los que no. Y hicimos este análisis en la primera visita y en la segunda visita. Y en ambas visitas encontramos las mismas 4 bacterias que causaban la mejor separación. Y estas 4 bacterias eran Atopobium, Gardnerella, Dialister y Lactobacillus cripatus. Cuando pusimos la abundancia de estas bacterias en un modelo predictivo, encontramos que estas 4 bacterias tenían una área debajo de la curva de 0.80, que es lo que se ve aquí. Básicamente, un buen marcador predictivo tiene un área debajo de la curva de 1, y lo que encontramos fue 0.8. Es decir, que el valor predictivo del conjunto de estas 4 bacterias era moderado. Y en estudios posteriores, porque 0.80 es moderado, es bueno, pero todavía no lo suficiente como para decir que es el mejor. Y claro que estudios más grandes son necesarios, pero en estudios posteriores lo que encontramos es que si combinamos otras ómicas, por ejemplo, microbioma con transcriptoma, es decir, aquellos RN que son más activos en el microambiente cervicouterino, pues esa combinación de transcriptoma y microbioma puede generar un modelo predictivo mucho más sensible y específico. Y entonces, para resumir un poco lo que vimos, esto viene siendo lo que hemos observado, pues que el estado comunitario tipo 1 mantiene un estado antiinflamatorio en el epitelio vaginal, básicamente previene, protege de la infección contra el virus, y en tal caso que el virus llegue a infectar el epitelio con un estado comunitario tipo 1, también este estado comunitario permite una respuesta más rápida, una respuesta inmunitaria más rápida, e inhibe lo que es el ciclo viral del virus, y también provoca una mejor limpieza del virus en el tejido. Mientras que otro tipo de estado comunitario, como el tipo 3, como mencioné, es un poco más susceptible a infección. Hay un estado un poco inflamatorio también por otros tipos de enzimas que el propio Lactobacillus inner libera. Y también lo que es muy curioso es que el virus propio es capaz de infectar este tipo de estado comunitario y causar eh, la transición a un tipo 4. Es decir, no solamente es si las mujeres por sí solas tienen este tipo de comunidad, porque todo este tipo de comunidades microbianas se pueden encontrar naturalmente en las mujeres, pero el virus propio puede causar el cambio de tipo 3 a tipo 4. Y pues como vimos, el tipo 4 pues, es más susceptible a infecciones, tiene una inmunidad citotóxica, lo que ocasiona daño en el epitelio, más infecciones, menos respuesta inmunitaria, y pues el desarrollo de estas lesiones precancerosas que al finalmente pueden progresar a cáncer cervicuterino.
Otra de las cosas que quería entrar en detalles que no mencioné, por ejemplo, que, que una de las cosas que no evaluamos en nuestros estudios fue el genotipo. Mencioné en breve que el genotipo 16 y 18 son los que ocasionan más del 70% de cáncer cervicouterino, pero hay una clasificación también, en base a un estudio, se llama la clasificación de Tonsel, que básicamente clasifica de todos porque hay un listado de genotipos que pueden ocasionar cáncer, no solamente 16 y 18, que de acuerdo a esta lista, cuáles son aquellos que son capaces en verdad de desarrollar estas lesiones precancerosas de alto grado y eventualmente cáncer cervicuterino. Y lo que hizo el estudio fue clasificar estos genotipos en base a este riesgo, y tenemos riesgo bajo, riesgo medio, riesgo alto, donde está 18, 31 y 33, y muy alto se encuentra 16. 16 es el que más se asocia con el desarrollo de estas lesiones precancerosas y pues eventualmente al desarrollo de cáncer cervicuterino. Y estudios preliminares que hemos hecho, pues también encuentran una asociación de estos genotipos con respecto a ciertos estados comunitarios microbianos, que, eh, que también es muy importante porque, como ven, estos genotipos se desarrollan con el desarrollo de la enfermedad y saber que también el microbioma, la composición del microbioma puede cambiar de acuerdo al genotipo es otra de las variables que se deben considerar no solamente en, en este tipo de investigaciones, pero en todas las investigaciones que se van a realizar a futuro con respecto al BPH. Y finalmente, quiero mencionar un poco de lo que es posible también con respecto al microbioma, porque todo lo que he mencionado es utilizando el microbioma como un biomarcador, es decir, como una prueba adjunta a lo que se hace actualmente, que es una prueba del BPH o una prueba Papa Nicolau. Dije que quizás microbioma se puede utilizar como una prueba adjunta y ayudar a lo que es a estratificar si se necesita terapia o no, o si se necesita un cribado un poco más seguido. Bueno, también el microbioma, hay ciertos estudios de que se están llevando a cabo donde se pueden hacer terapias dirigidas al propio microbioma y específicamente contra infecciones por VPH. Actualmente estos estudios se enfocan más en lo que es vaginosis bacteriana y otros tipos como eh, infertilidad e infecciones, embarazos prematuros, para prevenir embarazos prematuros. Y se necesitan más estudios con respecto al VPH, pero básicamente es lo mismo porque la asociación de diversidad y de este tipo 4, de estado comunitario tipo 4, es el mismo, es adverso con respecto a todos los estados de salud que se asocian en mujeres. Y, por ejemplo, una de las estrategias es utilizar ácido láctico para provocar este ambiente saludable en mujeres. Probióticos, por ejemplo, utilizar Lactobacillus crispatus, que actualmente hay muy buenos resultados con respecto a un probiótico. Eh, Prebióticos, utilizando enzimas de estas bacterias que son buenas. Trasplantes de microbiomas también cervicovaginales. Hay un estudio muy bueno de investigadores en Israel que realizaron este tipo de trasplante para tratar vaginosis bacteriana y tuvo resultados muy favorables, pero este tipo hay que ver con respecto a BPH y con respecto a vaginosis bacteriana, hay que ver que si este tipo de trasplantes es necesario, ya que, por ejemplo, trasplantes de microbioma se ha visto mucho tratando infecciones por infecciones intestinales, por Clostridium, y ahí es vida o muerte. Mientras que vaginosis bacteriana no es una condición tan severa. Con respecto a BPH, se podría hacer, por ejemplo, en caso de lesiones precancerosas de muy alto grado, cáncer cervicuterino, y también hay un riesgo con este tipo de terapias de transmisión de resistencia bacteriana o transmisión de otro agente infeccioso. Y terapia de fagos,
también otra alternativa, que básicamente los fagos son pequeños virus que pueden infectar bacterias y lo que se podría hacer, por ejemplo, preparar un cóctel de diferentes fagos y que ataquen todas estas bacterias que son eh, dañinas para la salud de las mujeres y después, entonces, dependiendo de todos estos métodos, lo que se quiere al final es tener una abundancia de lactobacillus, restaurar esta abundancia de lactobacillus, particularmente lactobacillus crispatus, es decir, un estado comunitario tipo 1, que promueva una limpieza del virus y una regresión de la enfermedad. Es decir, si las mujeres tuvieran lesiones precancerosas, que este tipo de terapia ocasionen una regresión, es decir, que vuelva eh, a un tejido normal y que sea el sistema inmune que limpie el virus y limpie este tipo de tejido, células que se encuentran en el epitelio que son cancerosas. Y en resumen, básicamente, discriminar especies en el microbioma cervicovaginal es importante para los estudios de asociación en microbioma BPH, como mencioné, por el tema de diferentes lactobacillus, Gardnerella. La composición del microbioma cervicovaginal está asociada con especies bacterianas específicas y con las infecciones por BPH. También es importante comprender los cambios en la estabilidad del microbioma cervicovaginal, tanto en salud y enfermedad, porque permitirá el desarrollo de estrategias terapéuticas en el futuro. Por ejemplo, si sabemos cuáles son las bacterias que cambian un estado comunitario de tipo 4 a tipo 3 o a tipo 1, podemos utilizar estas bacterias para promover el cambio o inhibir las bacterias que causan que sean estables. Y finalmente, el microbioma cérvico-vaginal es un biomarcador prometedor para el desarrollo de enfermedades relacionadas con el VPH. Listo, muchas gracias por la atención. Si tienen una pregunta, adelante. Muchas gracias, doctor Molina, por la excelente presentación. Tenemos ahora algunas consultas, no sé si tenemos algunas aquí en el chat y queríamos invitarlos también a que realicen otras, si pueden hacerlas a través del chat. Nora Ortiz de Moreno nos hace la consulta si se ha detectado alguna enzima del Lactobacillus crispatus que, perdón, es que no lo puedo ver bien, que es protectora contra el BPH y si existen probióticos comerciales que sea solo del Lactobacillus crispatus para uso vaginal. Y muy interesante la presentación. Muchas gracias por la pregunta, Nora. Con respecto a una enzima específica que protege contra el VPH, no se ha detectado. Lo que se sabe es que el tipo de ácido láctico que libera la bacteria es importante. Bactericina en general, no solamente por VPH, pero las bactericinas que liberan Lactobacillus crispatus también es importante. Y con respecto a probióticos, hay muchos probióticos comerciales actualmente. Muchos de ellos no se han evaluado con respecto a verdaderos estudios clínicos, randomizados y demás. O sea, no están clínicamente evaluados si son eficaces, pero hay muchos en base a lactobacillus, Lactobacillus crispatus probablemente, pero hay uno actualmente en clinical trials que se está evaluando clínicamente internacionalmente por varios grupos de investigación que se llama Lactin5, voy a ponerlo en el chat, que es un Lactobacillus crispatus, que es esta cepa, y esta bacteria, este probiótico, es muy eficaz, particularmente para vaginosis bacteriana y probablemente lo sea también para infecciones por VPH, pero no se han realizado investigaciones específicamente en el tema de VPH. Pero esperemos que los grupos de investigación o se hagan colaboraciones más adelante
para que sea posible porque se ve uno de los más prometedores ahorita a nivel internacional. Muy bien, muchas gracias. No veo más preguntas por acá. Elaine Gómez dice, un mal almacenamiento de este tipo de probióticos puede afectar la efectividad y eficacia en el microbioma cervicovaginal. Okay. En esa parte no he entrado en tanto detalle, pero sí es muy importante que se mantengan las condiciones de almacenamiento que requieren este tipo de bacterias, eh, porque se necesita de que no tanto la bacteria se mantenga, porque depende, por ejemplo, del probiótico, se necesita que la, que la bacteria eh, sea viable y sea capaz de liberar estas enzimas y compuestos que son las que van a causar el cambio en el microbioma. Así que se necesitan que ese tipo de condiciones se mantengan. O si no, se pueden ir por prebióticos, por administrar el tipo de los compuestos ya activos de la bacteria, o posbióticos, compuestos inertes de las mismas bacterias, y quizás el tipo de almacenamiento en esos casos es un poco más diferente. Muchas gracias, doctor. Yo tengo también algunas consultas. Me pareció muy interesante el trabajo. Quería saber si se conoce si el virus es capaz de alterar el estado comunitario tipo 1 o si más bien es que el cambio en el estado comunitario es el que favorece la colonización. O sea, como que es primero el huevo o la gallina. Sí, justamente esa es una importante pregunta todavía en el área, eh, en esta área específica, pero en lo que he estudiado y en lo que he visto es el cambio, el importante, y básicamente eh, las bacterias que hay bacterias específicas que ya se conocen, que son las que favorecen este cambio. Entonces, por ejemplo, puede que hay un estado comunitario tipo 1 y, por ejemplo, Gardnerella empieza a crecer, ahí es donde va a favorecer este cambio y es donde sea más propenso el tipo 1 a a facilitar la infección por el virus. Entonces, es este momento donde se está haciendo un cambio de comunitario, donde se ve más propenso a tener infecciones. Pero el tipo 1 en general es el que se ve como protector. No se puede decir que también eh, es óptimo y todos aquellos que tienen todas las mujeres que sean tipo 1 nunca van a ser infectadas, porque como vemos hay ciertos parámetros, y número de parámetros que favorecen esta estabilidad y no, por ejemplo, eh, cuál, cuál especie y cuál especie en específico es la que favorece la estabilidad, o por ejemplo, etnicidad, el tiempo en el periodo, las hormonas, todas esas son variables que se consideran y que son importantes cuando uno evalúa este tipo de dinámica, que es la que más se asocia con enfermedad. Muchas gracias. Otra consulta también, con respecto al control de calidad, digamos, para el análisis de los microbiomas y relacionado a eso, si lograron, digamos, encontrar reads del BPH mientras hacían los análisis. ¿Podrías repetir la primera parte, por favor? Sí, que con respecto al control de calidad Ujú. del análisis como tal, digamos, en la parte de secuenciación, si fue difícil estandarizar esa parte del control de calidad
Y relacionado a eso, si vieron diferencias, digamos, con respecto a la cantidad de reads, si lograban detectar el virus, el material genómico del virus. Sí, claro. Con respecto al control de calidad, nosotros eh, añadimos varios controles en diferentes runs. Entonces teníamos muestras con ciertas cantidades de reads de que necesitamos ver para poder que pasaran el quality. E igual nosotros establecimos un cutoff de que necesitamos al menos 1000 reads por muestra para considerar la muestra viable. Si habían menos de esos, se considera que la muestra no era viable, no se analizaba o se repetía. Ese era el tipo de control que teníamos. Pero con respecto a los reads de los virus, eh, la verdad sí, sí teníamos varios reads, pero porque no es algo que mencioné, pero lo fascinante de la tecnología es de que este tipo de sondas circulares podemos diseñarla para cualquier target, para cualquier secuencia de ADN o ARN de interés. Y nosotros, o sea, básicamente teníamos 30 para el microbioma, añadíamos un poco más para detectar virus, añadíamos otro más para añadir el transcriptoma. Y básicamente nosotros tenemos todos esos datos. En una sola corrida, pues sacábamos transcriptoma, genotipado, transcriptoma del huésped, transcriptoma del virus y sacábamos el microbioma también. Todo eso en una sola prueba. Esta tecnología actualmente está patentada y se espera que se comercialice porque en verdad teniendo todas estas ómicas juntos, vemos que es muy importante y en verdad es muy relevante para el tema de marcadores y el estudio del cáncer cervicuterino. Muchas gracias. Tenemos una consulta, dos consultas más. Una de Amanda Gabster, que cuando viene el doctor Mariano a Panamá para iniciar sus estudios por acá. Me imagino que hay que tener un poco de dinero, ¿verdad? También para hacer esos estudios. Y la otra de Elaine Gómez, que si todas las bacterias de la microbiota tienen un papel fundamental ante el BPH. Sí, bueno, yo espero ir pronto. Cada año viajo, pero sí, pronto. Todavía fecha no puedo decir, pero pronto. Y con respecto a las bacterias del microbiota, tienen un papel fundamental en el BPH. Eh, no todas las bacterias tienen un papel fundamental. Por ejemplo, nosotros ya tenemos justamente las 4 bacterias que utilizamos para el panel predictor, que son Atopobium, Gardnerella, Dialister y, y Lactobacillus crispatus, fueron las que observamos en varias investigaciones que se asocian con enfermedad y que se asocian con BPH. Son las que causan estabilidad en estados comunitarios microbianos y instabilidad también en los estados comunitarios malos, buenos. Y ese tipo de bacterias son las que tienen un papel con BPH. Hay otro tipo de bacterias que tienen un papel con más de dinámica, como Lactobacillus acidophilus, Megasfera. No tienen un papel directo con el BPH, pero sí con la dinámica del microbioma. Y es ahí donde menciono un poco que este tipo de dinámica es la que se puede eh, estudiar un poco más y ver cómo se puede aprovechar para desarrollar terapias y cambiar un estado comunitario que es dañino a uno saludable o mantener uno saludable estable por varios meses. Muy bien, muchísimas gracias, doctor Molina. Si está por allá, me imagino que debe ser un poco tarde, así que lo dejamos tranquilo. Pero muy, muy interesante, realmente. Y continuamos nada más, pues invitándolos entonces para la próxima charla que se va a realizar con respecto a reconstruyendo la historia de las epidémicas según utilizando datos seriológicos
por el doctor Jean-Paul Carrera. Él es investigador en salud en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Y tendremos el viernes 14 de junio esta charla a la misma hora. Los esperamos. Y recuerden que también pueden escuchar este podcast del día de hoy en próximos momentos y los anteriores en Somos Ciencia Podcast. Muchísimas gracias a todos por su participación y tengan muy buenas noches o muy buenas tardes a todos. Gracias. Gracias, hasta luego. Fly so high, I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars.